Durante años observé cómo muchas personas asociaban el despertar con una fuga elegante de la realidad. Hablaban de iluminación como quien habla de una cima lejana, aislada del ruido humano, como si la conciencia expandida exigiera abandonar la complejidad del mundo cotidiano. Escuché discursos que glorificaban el retiro absoluto, la desconexión emocional, la indiferencia ante el conflicto. Pero yo, Jacobo Grinberg, descubrí que el auténtico despertar no es evasión, sino inmersión lúcida. No es apartarse del mundo, sino penetrarlo con mayor profundidad y responsabilidad. Comprendí que la conciencia no florece en la huida, sino en la integración. Si la realidad es un entramado que co-creamos con nuestra percepción, entonces escapar de ella es escapar de nuestra propia capacidad creadora. Durante mis investigaciones sobre la naturaleza de la mente advertí algo decisivo. Cuanto más clara es la percepción, más intensa se vuelve la participación. El despertar no anestesia la sensibilidad, la amplifica, y esa amplificación exige coraje, porque ver con mayor nitidez implica advertir el dolor colectivo, las contradicciones sociales, la fragmentación que atraviesa nuestras relaciones. Resulta tentador imaginar que la espiritualidad es un refugio protegido del caos. Sin embargo, la verdadera expansión de conciencia disuelve esa fantasía. No despiertas para huir del mundo, despiertas para habitarlo con mayor coherencia. Cada comprensión profunda se convierte en una invitación a actuar con mayor responsabilidad. Si reconoces la interconexión de todas las experiencias, ya no puedes desentenderte del sufrimiento ajeno como si fuera ajeno de verdad. La frontera entre lo individual y lo colectivo comienza a desdibujarse. Entonces surge una pregunta esencial. ¿Qué significa vivir despierto en medio de la complejidad humana? Significa sostener claridad sin negar el conflicto. Significa participar sin perder la conciencia de la unidad. Significa asumir que tu lucidez no te exime del mundo, sino que te compromete con él. Despertar no es retirarse a una torre silenciosa. Es caminar entre los demás con una percepción más fina y una ética más profunda. Y ese camino no siempre es cómodo, pero es auténtico. Aquí comienza nuestra exploración. En mis primeros acercamientos a estados ampliados de conciencia, experimenté una sensación de expansión que parecía trascender cualquier límite personal. La percepción se volvía vasta. El sentido de identidad se diluía y por momentos el mundo parecía una manifestación luminosa sin conflictos. Sin embargo, al regresar a la vida cotidiana, comprendí que la verdadera prueba del despertar no ocurría en esos estados extraordinarios, sino en la forma en que me relacionaba con lo ordinario. ¿De qué servía haber tocado una experiencia de unidad si al volver a casa reaccionaba con impaciencia, si en el trabajo actuaba desde la competencia ciega, si en mis vínculos afectivos reproducía patrones de egoísmo? Fue entonces cuando entendí que el despertar no es una experiencia, es una responsabilidad sostenida. No se trata de escapar hacia dimensiones sublimes, sino de permitir que esa comprensión transforme cada gesto cotidiano. El mundo no desaparece cuando despiertas, se vuelve más nítido. Percibes con mayor claridad las estructuras de poder, las dinámicas de manipulación, los hábitos inconscientes que sostienen el sufrimiento colectivo. Y esa claridad puede resultar incómoda porque ya no puedes fingir que no ves. No puedes justificar tu indiferencia apelando a la ignorancia. Despertar implica aceptar que tu participación importa, que tu manera de consumir, de hablar, de decidir, influye en el entramado común. He observado que muchos buscan la espiritualidad como anestesia frente al dolor del mundo. Quieren sentirse en paz sin involucrarse en la transformación necesaria. Pero la paz auténtica no es desconexión, es coherencia. Es la armonía que surge cuando tu comprensión interna se alinea con tu acción externa. Esa alineación exige compromiso. No un activismo impulsivo, sino una participación consciente. Despertar no es huir del mundo, porque el mundo es el escenario donde la conciencia se expresa. Cada desafío cotidiano es una oportunidad de encarnar lo que has comprendido. Cada conflicto es un espejo que revela tu nivel real de integración. La lucidez sin acción es incompleta. La experiencia sin responsabilidad
es evasión refinada. Por eso afirmo que el verdadero despertar comienza cuando decides permanecer presente en la complejidad humana sin abandonar la claridad que has descubierto. Existe una confusión frecuente entre desapego y desinterés. Muchos interpretan el desapego como una forma elegante de distancia emocional, como si despertar implicara volverse impermeable al dolor, a la injusticia o a la intensidad de la experiencia humana. Yo mismo atravesé esa etapa de interpretación parcial. Pensaba que para sostener estados de claridad debía reducir mi involucramiento, observar sin implicarme demasiado, mantener una serenidad casi clínica frente a los acontecimientos. Sin embargo, comprendí que esa postura escondía una forma sutil de miedo, el miedo a sentir con profundidad, el miedo a que la complejidad del mundo perturbara mi equilibrio interno. Pero el auténtico equilibrio no es fragilidad protegida, es estabilidad dinámica. Despertar no significa dejar de sentir, sino sentir sin perder conciencia. Significa participar sin quedar atrapado. La diferencia es profunda. Cuando la conciencia se amplía, la sensibilidad también se intensifica. Percibes con mayor claridad el sufrimiento ajeno, la desigualdad, la violencia simbólica que atraviesa nuestras relaciones. Si ante esa percepción eliges retirarte emocionalmente, no estás practicando desapego, estás evitando la responsabilidad. El verdadero desapego consiste en actuar sin quedar prisionero del resultado, pero no en abstenerse de actuar. Implica ofrecer presencia, lucidez y coherencia, aun cuando el entorno sea caótico. Comprendí que la conciencia expandida no me pedía aislarme del mundo, sino entrar en él con mayor precisión ética. Cada interacción se convirtió en un campo de práctica. Escuchar sin prejuicio, responder sin agresión automática, sostener límites sin violencia. Estas acciones no son espectaculares, pero transforman el tejido cotidiano. Despertar no es escapar hacia un estado permanente de quietud, es integrar la quietud en medio del movimiento, es reconocer que el mundo no es un obstáculo para la conciencia, sino su escenario natural de manifestación. Cuando entiendes esto, la espiritualidad deja de ser un refugio y se convierte en una forma de participación lúcida. Entonces descubres que la verdadera trascendencia no consiste en abandonar la realidad, sino en habitarla con una claridad que ilumina incluso sus zonas más oscuras. A medida que profundizaba en esta comprensión, advertí que huir del mundo adopta formas más sofisticadas de lo que imaginamos. No siempre se trata de retirarse físicamente, a veces es una fuga conceptual. Nos refugiamos en teorías elevadas, en discursos sobre energía y conciencia, mientras evitamos enfrentar nuestras propias incoherencias cotidianas. Podemos hablar de unidad y sin embargo mantener resentimientos silenciosos. Podemos proclamar compasión universal y al mismo tiempo desatender a quienes conviven con nosotros. Esa fractura entre lo que comprendemos y lo que practicamos es una forma de evasión espiritual. Despertar no es acumular conceptos, es reducir esa distancia hasta que casi desaparezca. Comprendí que cada vez que utilizaba el lenguaje de la conciencia para justificar mi falta de acción, estaba distorsionando lo que había visto. La lucidez auténtica no necesita excusas, necesita encarnación. Si percibo que todo está interconectado, entonces mis decisiones más simples adquieren significado. La manera en que trato a un desconocido, la honestidad con la que enfrento un error, la disposición a escuchar una crítica, todo se convierte en expresión concreta del despertar. No existe conciencia real sin consecuencia práctica. El mundo no es un escenario ilusorio que pueda descartarse. Es el campo donde la conciencia se prueba a sí misma. Enfrentar una injusticia con claridad, sostener una conversación difícil sin perder la presencia, asumir un compromiso aunque resulte incómodo, son actos profundamente espirituales, no porque estén revestidos de solemnidad, sino porque integran comprensión y acción. Cuando advertí esto, dejé de buscar estados extraordinarios como confirmación de avance. Empecé a medir la profundidad de mi despertar en la calidad de mis relaciones y en la coherencia de mis elecciones. Despertar no es retirarse a un espacio protegido de pureza imaginaria. Es atravesar la complejidad humana con una ética más refinada. Es aceptar que la conciencia no nos saca del mundo, sino que nos coloca en él con mayor responsabilidad
y mayor capacidad de transformación real. Hay algo que se vuelve evidente cuando dejas de concebir el despertar como fuga. Comienzas a ver el mundo no como obstáculo, sino como maestro. Cada dificultad, cada tensión social, cada conflicto íntimo se transforma en un laboratorio donde la conciencia puede verificarse. Si huyo, evito el aprendizaje. Si permanezco presente incluso en la incomodidad, la comprensión se vuelve carne. Durante mucho tiempo creí que la paz era ausencia de perturbación. Más tarde comprendí que la paz auténtica es la capacidad de sostener claridad en medio de la perturbación. No es silencio exterior, es estabilidad interior. Y esa estabilidad solo se consolida cuando decides no escapar. El mundo moderno ofrece múltiples vías de evasión. Distracciones constantes, ideologías que simplifican la complejidad, espiritualidades que prometen bienestar sin transformación, pero el despertar real exige atravesar la densidad de la experiencia humana sin anestesia. Significa reconocer que la conciencia no se fortalece en la comodidad permanente, sino en la integración de lo que incomoda. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás encarnando tu comprensión. Cada vez que sostienes un diálogo difícil sin recurrir a la agresión, estás demostrando que tu despertar no es teórico. Comprendí que la conciencia se expande verdaderamente cuando acepta la responsabilidad de influir en el mundo desde dentro de él, no desde la superioridad distante, sino desde la participación lúcida. Esto implica asumir que formar parte de una sociedad con conflictos no te contamina inevitablemente. Te ofrece la oportunidad de introducir mayor coherencia. Despertar no es buscar pureza aislada, es aportar claridad en medio de la complejidad. Y esa aportación puede parecer pequeña, casi invisible, pero su efecto es real, porque los estados internos se contagian, las actitudes se sincronizan, las decisiones conscientes inspiran otras decisiones. Cuando entiendes esto, dejas de soñar con escapar y comienzas a trabajar con lo que es. El mundo deja de ser una carga y se convierte en el espacio donde la conciencia cumple su función creativa y ética. También comprendí que el deseo de huir del mundo suele nacer de una profunda decepción. Cuando percibimos injusticia, corrupción, violencia o superficialidad, surge la tentación de apartarnos, de declarar que nada vale la pena, de refugiarnos en un espacio privado donde nadie pueda perturbarnos. Esa reacción es comprensible, pero no es despertar, es cansancio del alma. El auténtico despertar no niega la oscuridad del mundo, la observa con claridad y decide no reproducirla. Esa decisión es profundamente activa. Implica elegir no responder al odio con más odio, no reforzar la fragmentación con más fragmentación. Si la conciencia se amplía, también se amplía la capacidad de sostener complejidad sin colapsar. Comprendí que retirarme emocionalmente ante el dolor colectivo no lo disminuía, solo reducía mi capacidad de influir con coherencia. Despertar no es cerrar los ojos para proteger la serenidad, es abrirlos sin perderla. Esto requiere una fortaleza interna que no se construye escapando, sino permaneciendo. Permanecer atento, permanecer lúcido, permanecer éticamente comprometido incluso cuando el entorno no responde como quisiéramos. La responsabilidad de la conciencia consiste en ser un punto de estabilidad dentro de la inestabilidad, no para salvar al mundo desde una fantasía heroica, sino para no contribuir a su desorden. Cada pensamiento que eliges, cada conversación que sostienes con respeto, cada límite que estableces sin violencia, es una afirmación concreta de tu despertar. Cuando entendí esto, dejé de buscar contextos ideales para practicar la conciencia. Comprendí que cualquier circunstancia, incluso la más adversa, es terreno fértil para encarnar claridad. El mundo no necesita más personas que hablen de iluminación. Necesita personas que vivan con coherencia en medio de la complejidad. Despertar no es huir del mundo, porque el mundo es precisamente el espacio donde la conciencia demuestra su madurez. Y esa madurez se revela en la capacidad de participar sin perder la integridad interior. Con el tiempo advertí que permanecer en el mundo con conciencia despierta implica aceptar una paradoja. No podemos controlar el curso total de la realidad, pero sí somos responsables de la calidad de nuestra participación. Esta distinción libera y compromete al mismo tiempo. Libera porque nos quita la fantasía de omnipotencia.
Compromete porque nos recuerda que cada gesto importa. Despertar no es asumir la carga imposible de resolver todos los problemas humanos. Es asumir la tarea concreta de no actuar desde la inconsciencia. Cuando comprendí esto, dejé de angustiarme por la magnitud del caos colectivo y comencé a enfocarme en la precisión de mi respuesta. ¿Estoy actuando desde claridad o desde impulso? ¿Desde resentimiento o desde discernimiento? Esa revisión constante no es obsesión moral, es higiene de la conciencia. El mundo seguirá siendo complejo, pero mi manera de habitarlo puede ser coherente. Y esa coherencia tiene efectos reales. Los sistemas humanos responden a la calidad de presencia que se introduce en ellos. Una sola persona que sostiene estabilidad puede influir en la dinámica de un grupo, no por imposición, sino por resonancia. Despertar no es aislarse para preservar una pureza imaginaria, es participar sin perder la alineación interna. Implica aceptar que habrá tensiones, desacuerdos, momentos de incertidumbre, pero también implica confiar en que la claridad sostenida transforma gradualmente el entorno. Cada vez que eliges escuchar antes de reaccionar, cada vez que decides actuar con integridad aunque nadie te observe, estás demostrando que tu despertar no es una experiencia pasajera, sino una forma de vivir. El mundo no es el enemigo de la conciencia, es su campo de expresión. Y cuando esta comprensión se integra, la espiritualidad deja de ser un escape y se convierte en responsabilidad creativa. Entonces, descubres que la verdadera trascendencia no consiste en abandonar la realidad, sino en elevar la calidad de tu presencia dentro de ella. Al final de esta reflexión, quiero dejarte con una claridad que no es teórica, sino práctica. Despertar no es escapar hacia una dimensión ideal donde nada duele y todo es armonía perfecta. Despertar es abrir los ojos dentro de esta realidad concreta y decidir participar en ella con mayor lucidez. No es retirarse del conflicto, es atravesarlo sin perder conciencia. No es desentenderse del sufrimiento humano, es no añadir más sufrimiento desde la inconsciencia propia. Si algo he comprendido en mi camino, es que la conciencia no nos separa del mundo, nos vincula más profundamente con él. Cada percepción ampliada incrementa nuestra capacidad de influir, y esa influencia es inevitable. Podemos ejercerla con torpeza o con coherencia, pero no podemos anularla. El verdadero sentido del despertar aparece cuando aceptas esta responsabilidad sin dramatismo. No necesitas convertirte en un salvador ni en un asceta aislado. Necesitas convertirte en alguien íntegro, alguien cuya comprensión interna se refleje en sus decisiones cotidianas. Allí se manifiesta la ética de la conciencia, en la manera en que trabajas, en cómo escuchas, en cómo respondes a la crítica, en cómo manejas el poder que posees, por pequeño que parezca. El mundo no cambia por discursos grandiosos, cambia por acumulación de presencias coherentes. Si has llegado hasta aquí, quizá intuyes que huir del mundo no resolverá la tensión que sientes ante él. Tal vez esa tensión es una invitación a participar con mayor profundidad, a dejar de buscar refugios conceptuales y comenzar a practicar claridad en lo concreto. Despertar no es un destino final, es una forma de caminar. Y cada paso consciente reorganiza, aunque sea mínimamente, el entramado común que compartimos. Si esta reflexión ha resonado en ti, permite que se convierta en acción silenciosa. Observa tu próxima reacción, elige tu próxima palabra con atención, asume tu próxima decisión con integridad. Allí comienza el verdadero despertar. Y en ese comienzo constante quizá encuentres no solo sentido, sino una responsabilidad vivida que transforma tu manera de habitar el mundo. Hay un punto en el que permanecer en el mundo con conciencia despierta deja de ser una elección cómoda y se convierte en una decisión radical. Porque cuando ves con claridad las dinámicas inconscientes que sostienen muchas estructuras humanas, podrías caer en el cinismo. Podrías decirte que nada cambia, que la inercia colectiva es demasiado fuerte, que tu presencia no hace diferencia. Sin embargo, ese pensamiento es otra forma de evasión. Es una huida más sofisticada, la huida hacia la impotencia aprendida. Comprendí que el despertar auténtico no garantiza resultados visibles inmediatos, pero sí transforma la calidad del campo en el que participas. Y eso es suficiente. No estamos llamados a controlar la totalidad, sino a responder con integridad
en la porción de realidad que nos atraviesa. Cuando eliges actuar con coherencia en medio de un entorno confuso, introduces una variable nueva en el sistema. Tal vez no lo notes de inmediato, pero la coherencia es contagiosa. La claridad genera estabilidad, la estabilidad genera confianza y la confianza permite reorganización. Despertar no es esperar un mundo ideal para vivir con ética, es vivir con ética aun cuando el mundo no sea ideal. Es fácil sostener principios cuando todo fluye a favor. Lo desafiante es mantenerlos cuando hay presión, incomprensión o resistencia. Allí se revela el verdadero nivel de integración. Cada vez que eliges no responder desde el impulso reactivo, cada vez que decides no alimentar una conversación destructiva, cada vez que mantienes tu palabra aunque nadie te vigile, estás demostrando que tu conciencia no es circunstancial. El mundo puede seguir siendo complejo, pero tu presencia se convierte en un punto de referencia. Y ese punto, aunque pequeño, tiene peso estructural. La huida promete alivio momentáneo. La participación consciente exige esfuerzo continuo, pero solo la segunda construye sentido duradero. Permanecer despierto en el mundo no es una carga, es una afirmación silenciosa de que la conciencia puede habitar la realidad sin fragmentarse. Hay algo que se vuelve profundamente claro cuando decides no huir del mundo. La espiritualidad deja de ser una identidad y se convierte en una práctica constante de responsabilidad. Mientras el despertar es concebido como escape, puede transformarse en una etiqueta, en una narrativa personal que nos separa sutilmente de los demás. Pero cuando comprendes que despertar es permanecer, esa narrativa se disuelve. Ya no importa cómo te defines, importa cómo respondes. Cada situación cotidiana se vuelve un examen silencioso de coherencia. No necesitas proclamar tu nivel de conciencia. Basta observar cómo reaccionas ante la frustración, cómo manejas el poder, cómo atraviesas la crítica o el fracaso. Allí se revela la profundidad real de tu integración. Permanecer en el mundo exige humildad, porque te coloca frente a tus límites. Descubres que todavía hay zonas de impaciencia, de miedo, de necesidad de reconocimiento, y lejos de ser una señal de fracaso, esa revelación es parte del proceso. Despertar no elimina la condición humana, la ilumina. La conciencia ampliada no suprime la emoción, la vuelve más transparente, no suprime el conflicto, lo hace más consciente. Y en esa conciencia surge la posibilidad de elegir con mayor precisión. Cuando comprendes que no puedes escapar de tu influencia, comienzas a refinarla. Cada palabra adquiere peso, cada silencio también, la forma en que ocupas un espacio, la manera en que escuchas, la calidad de tu atención, todo participa en la configuración del entorno. No se trata de vivir bajo tensión permanente, sino de habitar con intención clara. La evasión fragmenta, la presencia integra. Cuando eliges quedarte, incluso en la incomodidad, algo dentro de ti se fortalece. Se consolida una estabilidad que no depende de condiciones externas. Esa estabilidad no es indiferencia, es compromiso lúcido. Y cuanto más la practicas, menos necesidad sientes de escapar, porque descubres que el mundo no es un obstáculo para tu despertar. Es el terreno donde ese despertar adquiere forma, dirección y sentido real. Permanecer despierto en el mundo implica aceptar que la transformación es un proceso gradual y muchas veces invisible. No siempre verás resultados inmediatos de tu coherencia. No siempre recibirás reconocimiento por tu integridad. A veces incluso experimentarás incomprensión, y allí surge otra tentación de huida, la de abandonar el esfuerzo porque no parece rendir frutos visibles. Sin embargo, comprendí que la conciencia no trabaja bajo la lógica del aplauso, trabaja bajo la lógica de la resonancia. Cada acto coherente introduce orden en el campo, aunque ese orden no sea espectacular. La historia humana no avanza únicamente por grandes acontecimientos. Avanza por acumulación de decisiones conscientes que modifican lentamente las estructuras colectivas. Cuando eliges actuar con claridad en medio de la confusión, te conviertes en un punto de estabilidad. Y esa estabilidad, aunque silenciosa, tiene efecto. Despertar no es garantizar resultados externos, es garantizar que tu participación no contribuya al desorden.
es sostener integridad aun cuando nadie la exija, es elegir verdad aunque sea incómoda. En este punto entendí que el mundo no necesita más discursos elevados, necesita presencias consistentes. Personas que no se retiren ante la dificultad, que no usen la espiritualidad como refugio para evitar responsabilidad. La conciencia madura no se exhibe, se expresa en la forma en que atraviesa la realidad. Cuando permaneces en el mundo con lucidez, descubres que cada día es un espacio de práctica. No hay momentos irrelevantes. La manera en que resuelves un desacuerdo, cómo asumes un error, cómo sostienes tu palabra, todo forma parte del mismo entramado. Despertar no es una experiencia culminante, es una fidelidad cotidiana a la claridad que has visto. Y esa fidelidad transforma lentamente tu entorno, incluso cuando no puedes medirlo con precisión. El verdadero avance espiritual no se demuestra en la distancia que tomas del mundo, sino en la calidad de presencia que ofreces dentro de él. Al cerrar esta reflexión quiero dejarte con una idea que no pretende ser inspiradora sino honesta. Despertar no es escapar, es comprometerse. No es elevarse por encima del mundo, es descender con mayor lucidez a su complejidad. Si algo he aprendido es que la conciencia no busca refugio, busca coherencia. Y la coherencia solo puede vivirse aquí, en medio de las tensiones humanas, de las decisiones imperfectas, de los vínculos reales. El mundo no es una distracción del camino espiritual, es el camino. Cada circunstancia que enfrentas es una oportunidad de verificar si tu comprensión está encarnada. No necesitas escenarios extraordinarios para demostrar tu despertar. Basta observar cómo eliges cuando nadie te obliga, cómo actúas cuando podrías aprovecharte, cómo respondes cuando te hieren. Allí se revela tu verdadero nivel de integración. Despertar no elimina el conflicto, pero transforma tu manera de habitarlo. No suprime la incertidumbre, pero fortalece tu estabilidad interior. Y esa estabilidad se convierte en un punto de referencia para otros, aunque nunca lo declares. El sentido no aparece cuando abandonas el mundo, aparece cuando participas en él con responsabilidad creciente. Cada pensamiento que eliges, cada palabra que pronuncias, cada decisión que sostienes con integridad, reorganiza sutilmente el entramado común. Tal vez nunca veas la magnitud completa de tu influencia, pero eso no la anula. Permanecer despierto en el mundo es aceptar que tu presencia importa, no para dominar, no para imponer, sino para aportar coherencia. Si este recorrido ha resonado contigo, no lo guardes como una idea agradable, conviértelo en práctica. Observa tu próxima reacción, refina tu próxima intención, asume tu próxima decisión con mayor conciencia. Allí comienza el verdadero compromiso. Y cuando comprendes que despertar es habitar el mundo con lucidez ética, ya no buscas huir, empiezas a construir sentido desde dentro.